Ok, vamos a leer, déjame leer el capítulo, sígame con su vista, por favor. Sígame con su vista y después vamos a orar. Dice Génesis capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía de la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Vamos a orar, hermanos. Señor, ayúdame en esta mañana, por favor. Déjame presentar de nuevo, Señor, lo mejor que yo entiendo de lo que Génesis capítulo 39 y Génesis capítulo 40 está tratando de enseñarnos. Padre, ayúdame a ser claro con mis hermanos. En verdad, dame mucha gracia para no enredarlos, pero dame mucha gracia para enfatizar la lección práctica. Señor, tú sabes, y tú eres mi testigo, que en verdad, este pasaje me ha confrontado mucho personalmente. Y yo quiero, Señor, el bien de mi propia vida y de mi familia, pero también el bien de cada miembro de esta iglesia. Te suplico que tú nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este pasaje ha sido muy retante en muchas maneras. Y le agradecería que fuera paciente conmigo, ¿verdad? Y déjeme decirle, hermanos, no sé cómo sintió el sermón del domingo pasado, pero yo me sentí un desastre, ¿verdad? Físicamente y expositivamente, y oré mucho al Señor, y espero, verdad, hacer mejor trabajo en esta mañana. Hermanos, la historia de José comienza en Génesis capítulo 37, si usted se acuerda, cuando tiene sus sueños. El capítulo 37, hermanos, nos enseña que José es un joven responsable y consciente de la presencia de Dios,
a pesar de las envidias. ¿Se acuerda? Una de las cosas enfáticas de Génesis capítulo 37 es la envidia de sus hermanos. La envidia. Algo que enfatiza mucho el capítulo 37 es la envidia. Pero a pesar de la envidia, José es responsable y consciente. Génesis capítulo 39 nos presenta que después de haber sido vendido por sus hermanos, después de haber sido, hermanos, tratado como un tráfico de blancas en el tiempo moderno, José es un joven confiable y consciente de la presencia de Dios a pesar de las injusticias. Hermanos, capítulos 37, 39 y 40, quiero decirle, ¿por qué está Moisés, quien está escribiendo estas historias, poniendo tanto énfasis en su buen carácter y sus tormentosas circunstancias? No sé si lo he hecho claro, hermanos, pero ¿por qué está poniendo tanto énfasis Moisés en el buen carácter de José y sus tormentosas circunstancias? Hermanos, ¿qué está haciendo Dios al hacer que un muchacho de 17 años sea vendido por sus hermanos, acosado por una mujer y mandado a la cárcel por una injuria? Hermanos, José es el ejemplo en la Biblia de que existen víctimas genuinas. Hermanos, lo mismo tal vez nos hemos preguntado nosotros cuando atravesamos una serie de circunstancias que nos incomodan, nos ofenden, nos desaniman y nos duelen. ¿Qué está haciendo Dios? Hermanos, la Biblia nos invita a pensar nuevamente que no todo tenemos que pensar que nuestras circunstancias son consecuencia de nuestros pecados. Hermanos, no todo lo que nos pasa y no todo lo que vivimos son consecuencias de nuestros pecados. Ciertamente, hermanos, muchas veces padecemos por nuestros pecados. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pero no todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestros pecados. Y en la historia de José, hermanos, y probablemente pudiera yo también decir en la historia de Job, Dios nos enseña que Él tiene propósitos mucho mayores en el sufrimiento que solo castigarnos por nuestros pecados. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios cuando padecemos injusticias? ¿Qué quiere Dios de nosotros al permitir todo tipo de circunstancias tormentosas y dolorosas en nuestra vida? ¿Se puede saber? Hermanos, ¿es posible saberlo? Yo creo que sí. Yo creo, hermanos, que la Biblia nos da una guía segura para saber qué quiere Dios de nosotros. Hermanos, déjenme hacer esta conclusión de lo que capítulo 39 y capítulo 40 nos van a enseñar de la vida de José. Hermanos, Dios quiere enseñarnos que la dependencia absoluta en Él y el desarrollo del carácter lo es todo. Déjenme repetirlo otra vez. Dios quiere enseñarnos, hermanos, que la dependencia absoluta en Él y el desarrollo del carácter lo es todo. Lo es todo. ¿Cómo sabemos eso? Mire la vida de José, por favor. El capítulo 40, hermanos, comienza diciendo que el panadero, el copero y el panadero, hermanos, son funcionarios de alto rango. No sé si usted notó, pero el narrativo comienza, versículo 1, diciendo después de estas cosas. Ahora, hermanos, ¿qué eran estas cosas? ¿Ok? Mire los versículos anteriores. Versículo 20, capítulo 39, versículo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, inmediatamente, dice capítulo 40, aconteció después de estas cosas. Estas cosas se refieren nuevamente, hermanos,
a la posición confiable y responsable que adquirió José, aún estando en la cárcel. Hermanos, estando en la cárcel, todavía es un hombre confiable y responsable. Le ponen como jefe en la cárcel. Yo estaría haciendo cualquier cosa menos eso. Hermanos, dice el versículo 1 que el copero y el panadero delinquieron. También la palabra se puede traducir: pecaron contra su señor el rey de Egipto. Ahora, hermanos, la Biblia, cuando nos dice el copero y el panadero, de primera mano uno pudiera pensar, pues este es un panadero cualquiera y este es un copero cualquiera. Pero en el versículo 2 dice, dos oficiales, utiliza la palabra oficiales. Y luego dice, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y en versículo 6 les vuelve a llamar oficiales de Faraón. Hermanos, estas personas que están en la cárcel no son cualquier tipo de personas. Hermanos, para ser copero y para ser panadero, ellos debieron ser personas muy confiables, hermanos, para Faraón. ¿Por qué? Porque lo que ellos hagan o supervisen, hermanos, es lo que Faraón mismo va a comer. Es lo que Faraón mismo va a comer. ¿Se acuerda, hermanos, quién era Nehemías? Era el copero del rey. ¿Se acuerda? Era una persona extremadamente confiable. Porque, hermanos, ¿por dónde podían envenenar al rey? Por lo que comía. Hermanos, el copero y el panadero que están aquí en esta escena no son cualquier copero y panadero. Hermanos, estos son dos oficiales de alto rango. Ahora, hermanos, yo no sé, perdónenme que a lo mejor no había leído bien, pero no sé si notó en el versículo 3, miren los detalles en el versículo 3. Dice que Faraón los puso en la casa del capitán de la guardia. En la casa del capitán de la guardia, hermanos, ¿dónde estaba eso? Hermanos, en Génesis capítulo 39 y 40 solamente a una persona le llama el capitán de la guardia. ¿Quién es el capitán de la guardia? Potifar, hermanos, el de la esposa acosadora. Hermanos, ¿sí lee conmigo ahí? Dice que los puso en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Versículo 4, hermanos, miren lo que dice el versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. De nuevo, ¿cuál es el único capitán de la guardia que aparece en estos capítulos? Potifar. Hermanos, el de la esposa acosadora. Ahora, lo que no nos dicen estos, ¿verdad? Los últimos versículos del capítulo 39 es que José fue puesto en una cárcel que estaba en la misma casa de Potifar. Ay, hermanos, yo no sé tener una cárcel en su casa, pero bueno, aquí tenía una cárcel. Y lo que añaden estos versículos es que Potifar ahora le da una tarea de servir a estos oficiales de alto rango. Ahora, hermanos, dice el texto ahí más adelantito, que estuvieron días, lo que sugiere que no fue mucho tiempo y que probablemente, hermanos, cuando el faraón puso al copero y al panadero, estaba esperando alguna decisión o alguna investigación con respecto a lo que habían hecho. Ahora, hermanos, piense de nuevo, piense en este narrativo y piense con imaginación y piense lo que también nos van a decir las palabras. José, cuando es vendido no a cualquier persona, es Potifar. Pero se enfrenta a una esposa acosadora y lo meten a la cárcel. ¿Se acuerda? Yo creo que Potifar no le creyó a su esposita, ¿verdad? Y luego este capítulo pues enfatiza más, ¿verdad? Y luego José se encuentra con oficiales de alto rango, jefe de coperos y jefe de ¿qué? Panaderos, hermano. Y entonces dice la Biblia que estos dos funcionarios tienen sueños. Ahora, dice el texto, hermanos, que cada sueño tenía su propia interpretación. Cada uno soñó un propio sueño y cada un sueño
tuvo su propia interpretación. Ahora, ¿por qué está diciendo esto Moisés? Porque los sueños que va a tener, que tuvo José en capítulo 37 y los sueños que tuvo Faraón o que va a tener Faraón en capítulo 41 vienen por pares. Lo que está tratando de decir Moisés es, estos sueños que están aquí no son ni como el 37 y no son como el 41. Cada uno tiene ¿qué? Un lado diferente. Soñaron estos hombres. Dice al siguiente día que José viene y los nota tristes. La Nueva Traducción Viviente le dice que estaban preocupados. ¿Y por qué están preocupados, hermanos? Están preocupados, hermanos, dice el versículo, porque no hay quien les interprete el sueño. Dice un hermano, el problema no es que hubieran soñado, sino que no tenían acceso a los intérpretes de la corte que estaban capacitados para analizar y explicar los signos y los sueños, y que el faraón y también otras cortes reales del Próximo Oriente tenían en plantilla. O sea, lo que ellos pensaron, estamos en esta cárcel, no podemos llamar a nadie que nos digan lo que está pasando. José se acerca y les dice, son de Dios las interpretaciones, cuéntenme el chisme. Entonces procede a escuchar y a interpretar el sueño del copero. No sé si usted nota las palabras y traté de enfatizarlo en la lectura, pero José se emociona mucho con la interpretación del copero. ¿Sí o no? Le dice en el versículo 13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te va a restituir, vas a regresar a servir a Faraón. Y hermanos, de nuevo, mire, en el texto hebreo se utilizan 4 verbos muy enfáticos, que a lo mejor en el español no se capta todo eso, pero hermanos, les dice José, primera cosa, capítulo 14, versículo 14 y 15, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Acuérdate de mí. Ahora, hermanos, ¿qué le está tratando de decir? Mira, te estoy dando buenas noticias. Mira, te estoy dando una buena resolución. Por favor, acuérdate de mí. Siguiente, te ruego que uses conmigo de misericordia. Por favor, ten compasión de mí. Siguiente, hagas mención de mí a... ¿Qué le está tratando de decir? Por favor, mira, dile a Faraón, mira, me vendieron, me acosaron, me injuriaron, yo no he hecho nada malo. Por favor, presenta. Y mire, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Hermanos, de todo lo que José ha dicho en capítulo 37, 39 y 40, estas son las palabras más fuertes que nos dicen lo que su corazón deseaba. ¿Qué deseaba su corazón, hermanos? Regresar a su casa. Ahora, hermanos, cuando está viendo, hermanos, en un funcionario de alto rango que va a salir, él está viendo esperanza. Él está viendo ¿qué? Un rayito de luz. Él está viendo esperanza, él está viendo un rayito de luz. Ahora, hermanos, el panadero como que tiene un sueño parecido, ¿no? Y piensa que va a tener el mismo fin y procede a contarle su sueño. Lo triste, hermanos, es que José responde con una sentencia de muerte. Le dice en el versículo 19, al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza sobre ti. Hermanos, estos primeros versículos del capítulo, José demuestra que es un hombre responsable y confiable, pero hermanos, José es un ser humano. José es un ser humano y José anhela lo que todos anhelamos cuando pasamos dolor, sufrimiento e injusticias. Hermanos, ¿qué es lo que anhelamos cuando pasamos dolor, sufrimiento y injusticias? Ayuda de alguien que podemos ver y un cambio en nuestras circunstancias. Hermanos, cuando alguien nos dice, cuando estamos en dolor, sufrimiento y injusticias y nos dice, ora a Dios, qué difícil.
¿Por qué? Porque no lo veo. Porque hablo con él y no sé si me escucha. No sé si estoy hablando a la pared. Es más, a lo mejor hasta usted se ha sentido loco diciendo, pues estoy hablando, pero ¿quién me está escuchando? Y hermanos, en el dolor y en el sufrimiento muchas veces necesitamos a alguien. Por eso, hermanos, uno de los peligros del sufrimiento, el dolor y la injusticia es buscar en algo o en alguien que podamos ver. En algo o en alguien que podamos ver y que ese algo o alguien cambie nuestras circunstancias. Hay un libro que se llama Ídolos del Corazón. Déjenme leerle unas líneas de este libro. Los ídolos no son solo estatuas de piedra, ¿no? Los ídolos son pensamientos, deseos, anhelos y esperanzas a los que rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. Una parte integral de la adoración falsa es aprender a conseguir dioses falsos que nos den lo que queremos. En esencia, hacemos pacto con ellos esperando que nos bendigan si actuamos de cierta manera. Por ejemplo, si la buena salud es para ti un Dios, puedes pensar, si hago ejercicio todos los días y como correctamente, nunca me enfermaré. Si tener un empleo importante es un Dios para ti, puedes pensar, si siempre soy el primero en estar en mi escritorio y siempre hago más de lo que se me pide, entonces mi jefe estará obligado a fijarse en mí y protegerme. Dice la hermana Fitzpatrick, por favor no me malinterpretes. No estoy diciendo que está mal hacer comidas agradables, ejercitarse correctamente y trabajar diligentemente. Cada una de esas cosas pueden ser buenas si están motivadas por el amor a Dios y a los demás. Pero estas acciones se vuelven pecaminosas cuando principalmente las haces para satisfacer tu deseo en vez de agradar a Dios. La Biblia enseña que cuando yo concentro mi confianza y mi amor en mí misma, en mí mismo, en mis deseos o en cualquier otra cosa que no sea Dios, es exactamente ahí donde vivo, en un desierto. Sería una maldición que nos obligaran a vivir en un desierto, ¿verdad? La persona que confía en o ama a algo más que a Dios es maldita, porque está tan enfocada en lo que quiere que ni siquiera se da cuenta cuando le pasan cosas buenas. Lo único que puede ver es lo que quiere. Es por eso porque su corazón se ha desviado del amar al Señor y amar a otra cosa. Hermanos, hermanas, les estoy leyendo estas palabras de este libro porque lo que escribe la hermana Fitzpatrick es la tentación humana que José enfrentó y que nosotros enfrentamos cuando queremos salir de las circunstancias tormentosas que nos aquejan. Hermanos, si admitimos, a nadie nos gusta el dolor, a nadie nos gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta la incertidumbre, a nadie. ¿Y qué es lo que buscamos, hermanos? Bueno, ¿qué es lo que pasa y qué es la tentación y qué es el peligro? Que queremos buscar en alguien o algo que podemos ver y que ese alguien o algo cambie nuestras circunstancias, aunque sea un poquito. Hermanos, y ese es el problema de mucha de la diversión hoy en día. Que lo único que ofrece es un analgésico que nos hace olvidar un poco, pero que nunca arregla el problema. Hermanos, me incluyo. Vemos series que nos hagan sentir amados. Ay, esta serie bien bonita, esta historia. Vemos películas que nos hagan sentir emocionados y excitados. Vemos en los juegos, en las películas, en los pasatiempos, en la música, nuestros deseos, que tristemente nunca se convertirán en realidad. ¿Por qué vamos a ellos? Porque muchas veces cambian nuestras circunstancias, aunque sea un poquito. Hermanos, la verdad de la Biblia es que no necesitamos la ayuda visible y un cambio de circunstancias. El problema de nuestro corazón cuando sufre es que estamos dispuestos a buscar en alguien o algo el alivio, aunque sea temporal.
Pero algo que Dios está dispuesto a enseñarle a José en esta escuela del sufrimiento es que la dependencia absoluta y la formación del carácter lo es todo. Otra vez, hermanos, la dependencia absoluta y la formación del carácter lo es todo. Mire por favor cómo termina la historia. Dice versículo 20: al tercer día, el día del cumpleaños de Faraón, Dios cumplió su palabra, y dice el texto ahí en ese versículo: alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, ¿sí o no? Dios iba a alzar sus cabezas. Dice el versículo 22, pero no como ellos esperaban. El jefe de los coperos fue restaurado y el jefe de los panaderos fue colgado, empalado, dice el texto hebreo. Y al final del versículo 22 dice, como lo había interpretado, se cumplió como José dijo. Así como José dijo, así se cumplió. Hermanos, y donde probablemente José puso su esperanza, por un poquito, hermanos, donde José puso su esperanza, por un poquito, dice aquí el texto: el jefe de los coperos de Faraón, dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 23, el jefe de los coperos del Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Y nunca más volvió a pensar en él. Hermanos, déjenme contarle una ilustración. El viernes nos acompañó una muchacha que su papá fue estudiante del instituto, pero se apartó del Señor y se volvió a las drogas. Por alguna razón, hermanos, cayó a un centro de rehabilitación. Estoy hablando de un estudiante del instituto. Creo que llegó a su tercer o cuarto año, pero se apartó del Señor y se metió a las drogas. Estando en el centro de rehabilitación, pues usted conoce, hay de todo tipo de gente. Y dice que él hizo amistad con un señor adulto y que se hicieron una promesa. Hey, si tú sales, ve y dile a mi familia dónde ando y todo, cuéntale todo el rollo aquí, cómo está. Bueno, sí, pero si tú sales primero tú, ok. E hicieron ese pacto. Salió el señor adulto. Y adivine qué pensó. Se me... Pero ¿sabe qué hizo el señor adulto? Fue con su abuelo, le contó dónde estaba su hijo, y al siguiente día sacaron al papá de esa muchacha. Y hasta la fecha se mensajean y tienen una relación, porque no le olvidó. Hermanos, eso es un ejemplo real. Pero aquí, en la Biblia, le olvidó. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios cuando padecemos injusticias? ¿Qué quiere Dios de nosotros al permitir todo tipo de circunstancias tormentosas y dolorosas? Hermanos, ¿se puede saber qué estaba haciendo Dios aquí? ¿Qué estaba haciendo Dios aquí? ¿Por qué le olvidó? Y luego el texto, el capítulo 41 dice, 2 años después. 2 años después. Ahora, ahí vamos. Bien, hermano Juan, ahí vamos. Hermanos, ¿se puede? ¿Se puede saber? Hermanos, yo creo que sí. Y aquí está, hermanos, creo que de nuevo estos capítulos nos están enseñando que Dios estaba trabajando con José para que José dependiera absolutamente y estaba formando el carácter de José, hermanos, como Dios lo quiere hacer con nosotros. Hermanos, nosotros sabemos el resto de la historia. Aunque estamos caminando lentamente por la historia, nosotros sabemos dónde termina. Hermanos, ¿dónde termina? José llega a ser el señor de Egipto. Hay una película que se llama El Príncipe de Egipto, el segundo después de Faraón.
Hermanos, José llega a ser. Y hermanos, y aunque la historia tiene un tremendo final feliz, se nos olvida, hermanos, que muchas veces para Dios los finales felices tienen procesos difíciles. Ahora, hermanos, algo que nos invita a reflexionar estos narrativos es, ¿cómo es posible que José se convirtiera de un pastor de ovejas? ¿Se acuerda que nos dice el capítulo 37? Él era un pastor de ovejas. Simple, sencillo, si quiere decir mugriento. ¿Cómo es posible que José se convirtiera de un pastor de ovejas a un administrador en Egipto? ¿Dónde aprendió José el arte de administrar? ¿A qué escuela fue? ¿Dónde se diplomó? ¿Qué clase online tomó? La clase de Potifar. La clase de la cárcel. ¿Dónde aprendió José la cultura y manera de los egipcios? Se nos olvida que él dice que era hebreo. ¿Dónde aprendió otro idioma? ¿Dónde aprendió otro idioma? ¿Se acuerda? Más adelante nos va a decir que muchas veces los egipcios no entendían lo que José estaba diciendo. Tuvo que aprender otro idioma. Hermanos, ¿dónde aprendió carácter? ¿Dónde aprendió responsabilidad? ¿Dónde aprendió perseverancia? Y especialmente, hermanos, ¿dónde aprendió a no amargarse? Hermanos, vamos a verlo en la historia. Que cuando se encuentra con sus hermanos, ay, hermanos, para mí esa es una parte. Yo les hubiera vestido unas cachetadas. La verdad, yo sí los hubiera hecho sufrir. Yo sí. Y eso que no soy vengativo, hermano. Soy re buena gente. Sí, pero no, yo los hubiera metido unas cachetadas. A cada uno. ¿Verdad? Pero José no. Ahora, hermanos, aquí está. Hermanos, Dios no le dio las circunstancias que José quería, pero sí las que necesitaba para hacerle señor de Egipto. Hermanos, Dios no le dio las circunstancias que José quería, pero sí las que necesitaba para hacerle señor de Egipto. Hermanos, solo Dios sabe lo que quiere hacer de nosotros. Solamente Dios sabe y solamente Dios decide cómo usarnos. Hermanos, yo no sé qué Dios quiere hacer de mí. Yo no sé qué quiere Dios hacer de mi familia, de mis hijos. Hermanos, yo no sé cómo Dios quiere usarlos. Me da mucho gusto que Dios los usa. ¿Sabe que yo me siento muy contento cuando no me llaman a mí y lo llaman a usted? Sea mujer o sea hombre. En verdad, ¿por qué? Porque eso me da esperanza que hay gente confiable aquí. Y que no soy indispensable y que me puedo morir. Y ustedes van a estar bien. Pero el problema, hermanos, es que muchas veces estamos pensando en nuestros propios reinos y lo que nos hará felices, aunque tengamos que pecar para conseguirlo. Hermanos, estas historias nos están enseñando que Dios tiene propósitos más grandes en el sufrimiento, propósitos más grandes en la desilusión, propósitos más grandes en las cosas que nos duelen, que solamente castigarnos en nuestros pecados. Dios quiere usar el sufrimiento para crear dependencia absoluta y desarrollo del carácter, porque Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios no nos quiere que seamos cristianos echándonos un coquito y disfrutando de la playa. Hermanos, Dios quiere usar nuestras vidas. Hermanos, yo estoy convencido que Dios quiere usar su vida con todo lo que Dios ha traído a su vida. Hermanos, yo no conozco la vida de todos. Conozco a aquellos que me han dejado saber. Hermanos, algunos de ustedes han pasado mucho y muy difícil. Dios quiere usarlos. Y en verdad, hermanos, no nos imaginamos lo que Dios podría hacer de nosotros y lo que Dios hará de nosotros si nos rendimos a Él y vivimos a Él. Pero necesitamos entender, hermanos, que si Dios va a usarnos, Él quiere crear en nosotros dependencia absoluta y el desarrollo del carácter, porque son las cosas más importantes para Dios. Dependencia absoluta y el desarrollo importante es lo que más. Hermanos, el deseo de mi corazón para mí, mi familia y esta iglesia es que todos nosotros experimentemos a Dios y seamos usados por Dios. De veras, hermano, anhelo que Dios nos use, aunque nadie sepa.
Anhelo que Dios nos use, aunque no seamos 500. Pero que Dios nos use, hermanos, aunque nadie sepa de nosotros, aunque nadie sepa lo que estamos haciendo, pero que Dios nos use. Pero si Dios lo va a hacer, va a usar el sufrimiento, y va a ser la desilusión, y va a usar estas cosas que nadie quiere, hermanos. ¿Para qué? Para enseñarnos dependencia absoluta y el desarrollo del carácter, porque lo es todo. ¿Cree eso? ¿Está de acuerdo conmigo? Que la dependencia absoluta y el desarrollo del carácter es lo es todo. Ahora, hermanos, déjenme hacer una aplicación muy real y muy incómoda como pastor. Téngame paciencia, por favor. Si esto es cierto, que la dependencia absoluta y el desarrollo del carácter es cierto, creo que nuestra iglesia necesita crecer en 2 áreas. No son las únicas, pero son las que Dios me trajo a la mente cuando estaba haciendo este sermón. Lo que voy a decir no lo voy a decir por nadie, simplemente porque Dios trajo estos 2 asuntos. Por favor, no se sienta acusado, ¿ok? Hermanos, creo que nuestra iglesia tiene un detalle en las actividades de compañerismo y donde hay comida. Primero, hermanos, quiero agradecer a todos los hermanos que tratan de ser responsables y participativos en las actividades de la iglesia. Hay hermanos, ¿verdad? Gracias a todos, hermanos, los que cooperan en comida o dinero. Gracias a ustedes que cooperan más de lo que se espera. Gracias a ustedes que sacrifican. Y gracias a ustedes que aunque no vienen, cooperan. Gracias, hermanos. Pero por otro lado, hermanos, y con vergüenza le tengo que decir, a veces este hombre y otros conmigo no cooperan y no dicen nada. Hermanos, ayer Dios me estaba haciendo pensar que ha habido algunas actividades que su pastor y otros con su pastor no han cooperado y no han dicho nada. Hay otros que no son considerados con otros al comer y agarran más y dejan a otros sin comer. Hermanos, no hay problema en no cooperar y no debemos sentirnos mal por eso. Dios provee de muchas maneras y especialmente por la abundancia y generosidad de otros. Hermanos, para la acción de gracias, Dios proveyó por la generosidad de otros. Y yo estoy muy contento con eso. El problema, hermanos, es que hay algunos que no dicen nada y simplemente aprovechan la bondad de otros. Hay algunos, como este hombre, que no siempre es humilde para pedir ayuda. Y el hecho de no decir nada y hacerse de la vista gorda, ¿sabe qué están mostrando? Un problema de carácter. Y ese es el problema, hermanos. Que si Dios va a usarnos, Dios tiene que cambiar nuestro carácter. Hermanos, estoy preocupado por mí. Me gustaría decirle que lo he hecho a veces inconscientemente, por ignorancia. Ay, hermano Ortega, se me olvidó. Pero a veces he sido negligente. Y otros conmigo. ¿Y sabe qué me preocupa? Que yo soy el pastor. Me preocupa que yo soy el ejemplo. Y como ya lo hemos mencionado, hermanos, si yo no soy un buen ejemplo y yo no tengo un buen carácter, yo no tengo ministerio. Si usted ve en mí un hombre que dice una cosa y vive otra cosa, yo no tengo nada que hacer aquí arriba.
Y me duele, hermanos, me duele. Perdónenme. Pero crezcamos. Porque no soy el único. Ahora, hermanos, yo no sé si este es un problema serio o no es un problema serio. A lo mejor no. Pero de nuevo, este es un problema que Dios trajo a mi mente cuando estaba preparando este sermón. El otro asunto, hermanos, que también me preocupa, es que en algunas actividades de la iglesia nos hemos comprometido a estar y no estamos. Gracias por todos los hermanos que vinieron a la oración de las iglesias. Gracias por aquellos que se comprometieron y a la mera hora nos avisaron que no pudieron, porque nos avisaron. Pero siento mucho pesar por aquellos que dijeron que iban a estar y no estuvieron y no nos dijeron nada. Hermanos, quiero decirle como su pastor que sí sentí feo y me sentí abandonado. Porque eran las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde y no había nadie. Y había muchas cosas por hacer. Ahora, hermanos, yo entiendo que todos pasamos por circunstancias. Y hermanos, yo no estoy buscando que me rindan cuentas o que me traten como jefe. Creo que le he dejado claro eso, ¿verdad? No soy un jefe pastor. No soy un gerente. Esta no es una empresa, esta es una familia, amén. Pero lo que sí deseo de todo corazón es que seamos creyentes responsables y confiables. ¿Y sabe qué es lo que deseo de todo corazón? Que le demostremos a Dios y principalmente a Dios que somos responsables y confiables. Hermanos, si en un ambiente de hermandad, fraternidad y confianza no somos hombres y mujeres de palabra, ¿qué se espera de nosotros? Hermanos, las actividades de la iglesia no son las actividades de la iglesia son el beneficio para todos. Hermanos, las actividades de la iglesia no son para mí. Y le ruego de todo corazón que nunca piense que las actividades de la iglesia son para mí, son para darme trabajo a mí, o son para crearme fama a mí, o un nombre a mí. No. Y usted sabe que yo soy enemigo de las fotos. En ese sentido, ¿verdad? Oh, vean cuántos tenemos hoy. No, yo soy enemigo de eso. Hermanos, no subimos las fotos de los bautismos. Yo quiero que usted sepa. Yo no quiero que la madre sepa. Oh, bautizamos 8. Oh, tuvimos cuántos niños. Que Dios sepa, hermanos. Que Dios sepa. Hermanos, pero las actividades de la iglesia son para todos. Y hermanos, y créame, por favor, déjeme, no quiero ser hipócrita, pero yo estoy bien. Si usted no puede resistir a la iglesia por razones legítimas, yo estoy bien con eso, yo no me enojo, no se me va el hambre. No lo tomo personal. Créame, yo no lo tomo personal porque, hermano, yo quiero durar en esta iglesia muchos años. Y yo no quiero estar enojado de, ¿por qué no vinieron? A ver. Déjame tomar una foto porque no vinieron. No van a ver. No, hermano, estoy bien. Pero sí me preocupa que pudiendo estar aquí y pudiendo hacer arreglos para estar aquí, algunos no están aquí. Hermanos, el punto de la vida cristiana no es vivir y servir para el pastor. El punto de la vida cristiana es vivir y servir a Dios. Hermanos, deseo de todo corazón que Dios sea real a mi vida, a la vida de mi familia. Hermanos, deseo de todo corazón que Dios me use y use la vida de mi familia. Hermanos, también deseo de todo corazón que Dios le use a usted. Pero necesitamos entender de todo corazón que Dios va a tener que usar el dolor, el sufrimiento y la decepción. Y Dios muchas veces va a tener que usar todas las calamidades que ha permitido en nuestra vida, junto con los dones y habilidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para inspirar a alguien más. Hermanos, yo deseo de todo corazón que su vida pueda ser una inspiración a sus hijos. Yo deseo de todo corazón que su vida pueda ser una inspiración a sus nietos. Yo deseo de todo corazón que su vida pueda ser una inspiración a los familiares que le rodean. Y muchos otros. Y aunque a lo mejor no sabemos, allá en el cielo sí vamos a saber, hermanos. Yo estoy convencido, a lo mejor aquí nadie nos agradece, a lo mejor aquí nadie nos toma en cuenta, pero si Dios quiere usar todo ese sufrimiento para
ayudar a alguien y sacar a alguien, allá lo vamos a saber y allá vamos a recibir nuestra recompensa. Hermanos, pero Dios, de nuevo, Dios lo va a hacer creando en nosotros dependencia absoluta y el desarrollo del carácter, porque lo es todo. Depender de Dios y desarrollar nuestro carácter es todo. José nunca hubiera sido señor de Egipto si Dios no hubiera permitido y acompañado a José, formando y moldeando su carácter en todo aquello que pasó. Hermanos, si Dios va a usar nuestras vidas, tiene que crear dependencia absoluta y desarrollo del carácter, porque lo es todo. Lo es todo, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdame, por favor. Y ayuda a nuestra iglesia. Padre, ayúdanos. Porque a veces, Señor, en verdad duele mucho. Y ayúdanos primero a entender que a veces el dolor no es para hacernos pagar por nuestros pecados. Satanás muchas veces nos acusa y a él le encanta vernos sufrir. A Satanás le encanta vernos, Señor, que ahí tirados y lamentados, recordándonos nuestros pecados. Y Señor, si hemos pecado, dice la Biblia que podemos confesar a nuestros pecados y pedir perdón, y tú nos perdonas. Tu perdón es seguro, confiable y perfecto. Y Señor, la Biblia nos enseña que no siempre vamos a sufrir por pecado personal. Muchas veces, como aquí en la vida de José, como una genuina víctima, le trajiste por una escuela muy tormentosa para hacerle señor de Egipto. Y en esa escuela tormentosa le enseñaste dependencia absoluta y desarrollaste su carácter. Lo metiste a una escuela dura, pero el trabajo lo demandaba. Y yo le he dicho, Señor, a mí me da miedo, yo soy bien cobarde. La verdad, Señor, no me gustaría sufrir mucho, porque soy cobarde. Pero ayúdame. Yo quiero que me uses. Quiero que uses mi familia, quiero que uses mis hijos y quiero que uses mis hermanos. Yo amo a estos hermanos de todo corazón. Pero si vas a usarnos, vas a tener que enseñarnos a todos dependencia absoluta. Y vas a tener que enseñarnos y vas a tener que desarrollar en nosotros carácter para que seamos hombres y mujeres responsables y confiables. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia.